todos y bienvenidos a Brumas del Pasado en la sección de la biblioteca. Bien, como han visto en el título del vídeo, hoy hacemos un ranking de idiomas inventados de ciencia ficción. Evidentemente todos estos idiomas no todos son a nivel de novela, pero como digamos el máximo exponente podría ser los idiomas que inventó Tolkien para digamos sus historias de la Tierra Media, etcétera, pues lo he agrupado y aunque hay también series de televisión, películas, etcétera, y hacer este ranking e incluirlo en la sección de la biblioteca. Bien, pues vamos a ver este ranking listado de idiomas inventados de ciencia ficción. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, el primero que vemos es el Alianese de la serie de televisión Futurama. Empezó como un juego de los creadores del programa para ver cómo de rápido los espectadores podían descifrarlo. Y los espectadores pronto entendieron el juego y descifraron el alfabeto. Entonces, como ven ahí en pantalla, pues tienen una serie de símbolos y lo que equivale digamos, al idioma latino. Bien, luego tenemos el idioma de los antiguos de la serie de televisión Stargate. La lengua antigua o de los Ancients es una lengua hablada y escrita por los alteranos que consisten en dos facciones, los antepasados atlantes y los Ori. El idioma fue dado a los seres humanos de la Tierra en el pasado en el que se desarrolló después al latín, y ambos idiomas son poco similares entre sí. El alfabeto y sistema de numeración utilizado por los alteranos tiene diferentes símbolos interesantes. Los símbolos se componen de puntos cuadrados, como un símbolo lleno, y hay como 24, podríamos denominar cuadraditos por 8 en cada fila diagonal, con excepción de la letra K, que al igual que en el alfabeto latino inglés, pues no tiene esa acepción. El alfabeto Altearan tiene todas sus letras, mientras que tanto la F y la U tienen el mismo símbolo. También en la Atlántida, los que hayan visto esta serie, en Stargate Atlantis, las letras y números del alfabeto alterano aparecen tanto en posición vertical y hacia abajo o variando de dirección. Bien, luego tenemos el City Speak de la película Blade Runner, y es lo que se denominaba el idioma de la calle de los habitantes del mundo de Blade Runner. La primera persona en decir algo en City Speak fue Gaff, el personaje interpretado por Edward James Olmos, quien ayudó a crear gran parte de los diálogos de la película. Este es un idioma que parece que es una mezcla entre el japonés, español, alemán y algunos elementos de húngaro, chino y francés. En la película pueden ver diversos trozos donde lo pueden comprobar. Bien, luego tenemos el Castitán de la serie de televisión Defiance, y es uno de los idiomas más complejos creados, pues no solamente es intercambio de letras o símbolos, sino que conjuga todos los elementos de un idioma tradicional. Es decir, existe una gramática castizán, fonología, vocabulario, numerología, verbos, adjetivos, etc. Es uno de los más desarrollados de los idiomas ficticios. Además, puedes encontrar en internet algunas páginas como una que se llama Aprende Castizán, donde podrías desarrollarlo totalmente. Bien, luego tenemos el idioma Draco, de la película Enemigo Mío, que los dracos son una especie extraterrestre mezcla entre reptil y humanoide, y su planeta natal se llama Dracon. Tienen garras por sus cuerpos y además están cubiertos con escamas, pueden nadar y tienen un idioma basado en sonidos que son como gorgoteos. Aparte de en esta película, pues no aparece ninguna más. Bien, luego tenemos el Dothraki, como saben, de Juego de Tronos, y es un idioma creado para la serie de novelas de George R. Martin,
Una de ellas era la de Una canción de hielo y fuego y su serie de televisión después como tal de Juego de Tronos. El idioma fue creado por el lingüista David J. Peterson basado en lo que se decía en el libro, y el idioma Dothraki es hablado por la tribu de los Dothrakis indígena de los mares de Dothrakis. Como les he comentado, este vocabulario Dothraki fue creado por el lingüista David J. Peterson mucho antes de la adaptación a televisión, y ya que HBO contrató a la Asociación de Creación de Idiomas para crear el idioma, y lo que hicieron fue ya empezar a desarrollar lo que había hecho ya David Peterson, y entregaron más de 1700 palabras para la HBO antes de la grabación inicial. Este idioma se hizo con dos principios fundamentales: seguir lo que se decía en el libro y que fuera fácil de aprender y pronunciar por los actores de la serie de televisión. Se tienen registradas más de 3.500 palabras, y también hay páginas en internet donde pues, se pueden ver palabras y cómo aprender ese idioma. Bien, luego tenemos el Dovahkiin, que apareció en el videojuego The Elder Scrolls, y es un idioma que se denomina el idioma del dragón, una lengua ficticia construida, y es hablado por antiguos nórdicos que aprendieron a aprovechar su poder y utilizarlo contra los amos de dragones. En el tiempo de Skyrim se lleva a cabo, sucede, digamos, este videojuego. La lengua del dragón es conocida y hablada por muy pocos, entre ellos los dragones restantes y las barbas grises que siguen el camino de la voz. Evidentemente, para entenderlo un poco más, tendrían que ver un poco el juego, haber jugado a él. Como ven ahí en pantalla, se puede ver algo del alfabeto. Bien, luego tenemos del mismo juego de Elder Scrolls, también tenemos el alfabeto Daedric, y aquí lo pueden ver también a continuación. Como ha habido varias partes, pues han tenido tiempo de desarrollar varios. El élfico del Señor de los Anillos, y el autor Tolkien empezó a construir su primer idioma élfico entre 1910 y 1911 mientras estaba en la escuela en Birmingham. Más tarde lo llamó Kenia en 1915, y debido a que era una mezcla de latín, griego, español, lenguas germánicas, digamos, todo lo que él estaba estudiando en esos tiempos. Tolkien lo que perseguía era un objetivo doble, ese tipo de letra tan bonita, y además tener un lenguaje propio, digamos, para sus novelas. Después, desde el principio, Tolkien usó la filología comparada y el modelo de árbol como sus principales herramientas en sus idiomas construidos. Por lo general se inició con el sistema fonológico y luego procedió a inventar para cada lengua muchos mecanismos de cambio de sonido necesarios. Entonces, como verán en las propias películas o en los libros, pues habrá partes donde aparece el idioma y luego traducido debajo. Y luego tenemos el Eloi de la película de Time Machine, y fue específicamente creado el idioma Eloi por la raza de los Eloi de la era de la primavera, aproximadamente 800.000 años en el futuro, y este idioma cumple con todas las características impuestas para cualquier idioma real, como gramática, pronunciación, etc. Bien, luego tenemos de la película Dune, el Fremen. Parece que se deriva principalmente del árabe, sin embargo se ha distanciado mucho de la lengua antigua y enriquecida con otras contemporáneas, que trata de simplificarlo. Como ven ahí, pues tiene diferentes tipos de vocales, letras labiales, dentales, como puede haber en cualquier idioma bastante conocido. Bien, luego tenemos uno que es el Gelfling de la película El Cristal Oscuro, de Dark Crystal, y que fue creada por el conocido Jim Henson, que también creó a los Muppets, o en los teleñecos como se llamaban en España. Y los Gelfling son unos seres humanoides delgados con orejas puntiagudas, y que tienen similitudes con los elfos o los hobbits, si los queremos comparar con otras novelas o
o películas. Los Gelfin tuvieron alguna vez una civilización floreciente, como se ve en la película en una de sus ruinas, y el idioma Gelfin está escrito en forma de pictogramas. Solo los machos pueden leerlo y entenderlo, y las mujeres tienen otras características, pero son incapaces de aprender la palabra escrita. Hay muchas páginas de internet donde podrían también verlo e intentar aprenderlo. Bien, luego tenemos el Feringanari, que aparece tanto en las películas de Star Trek como en las series de televisión. Los Ferengi son una raza extraterrestre del universo de Star Trek, y su planeta de origen es el centro de la Alianza Ferengi y se rige por el Gran Nagus y una autoridad de comercio que es quien lleva ese planeta. Son sobre todo un planeta enemigo. Los Ferengi fueron creados para reemplazar a los Klingons como archirrivales de la Federación. Entonces tienen una serie de palabras que se usan en todas las películas. Bien, luego tenemos el idioma Goa'uld, también de la serie de Stargate. Para quien haya visto Stargate, pues ya sabe que los Goa'uld son una raza de parásitos que usan a sus humanos como anfitriones, y mientras ellos disponen de su cuerpo, etc. La mayoría de los Goa'uld son egocéntricos dioses que intentan controlar ejércitos y pueblos enteros. El lenguaje hablado de los Goa'uld tiene tonos muy duros y bruscos, y los sonidos son muy fuertes cuando hablan, incluso con un tono metálico que podrían oír en esa parte de sus voces. También tenemos en la misma página de Stargate, creo que tienen como un diccionario Goa'uld español Goa'uld. Bien, luego tenemos el Utese de Star Wars, y era, bien pronunciado será Hatesh, porque era la lengua materna de los Hat, a pesar de que fue hablado por muchas razas, especialmente aquellos en el espacio Hat. Como pueden recordar, uno de los personajes más conocidos, Jabba the Hutt, lo hablaba, y en la propia película salían subtítulos. Bien, luego tenemos el Indoyín de la serie de Fiance también. Los Indoyín son una de las razas Votan. Tiene una piel blanca y brillante con un patrón hexagonal sobre ella, y los iris de sus ojos también son hexagonales. Es un lenguaje que se puede expresar en 5 o 6 palabras, mejor dicho, lo estoy explicando mal, que con lo que explicamos, por ejemplo, en español en 5 o 6 palabras, ellos solo necesitarían una. Entonces este lenguaje solo se habla entre ellos mismos en su propia raza. Y luego de la misma serie tenemos el Iracien, que es un idioma completo con todo su sistema de vocabulario, gramática, fonología, escritura, y actualmente tiene más o menos unas 2000 palabras, como podemos ver ahí en los símbolos que les dejo. Bien, luego tenemos el Klingon, el idioma de uno de los grandes enemigos de la Federación en Star Trek, y curiosamente en una de las primeras películas el actor James Doohan creó unos sonidos básicos junto a unas pocas palabras para esa primera película, Star Trek, la película de 1973, que se basaba en la serie. Y poco a poco se fue ampliando el escaso vocabulario hasta llegar a tener un alfabeto propio, que lo pueden encontrar, por ejemplo, en la Wikipedia o en sitios similares. Bien, luego tenemos de la película, series o como queramos, o cómics, el Kryptoniano de Superman. Y tenemos casi un equivalente por cada letra, como ven ahí, tenemos un equivalente en un símbolo. Entonces fue utilizado como el alfabeto estándar por DC Comics hasta 1986, que John Byrne reinició el universo de Superman. Y en 2000 ya introdujo un alfabeto transcrito para el lenguaje escrito, y al final lo denominó kryptonés en favor de un más común kryptoniano. Bien, luego tenemos el Mandaloriano de Star Wars.
Los Mandalorians ahora están muy de moda por la serie de Disney y eran un grupo nómada y belicoso basado en los clanes cuyos miembros eran de múltiples especies. A menudo servían como mercenarios. Bien, su idioma o el lenguaje de los mandalorianos era el Mando A, y aunque era su idioma principal, ellos sabían muchos otros, pues pelearon muchas batallas en muchos planetas y aprendieron los lenguajes de esos planetas. El lenguaje era complejo y tiene verbos, adjetivos, adverbios, o sea, bastante desarrollado como para la serie. Tenemos luego el Na'vi de la película Avatar, y es una lengua, ficticia como todas las que estamos viendo, hablado por los indígenas del pueblo Na'vi, habitantes de la luna ficticia Pandora. Actualmente el vocabulario creado para la lengua supera las 1000 palabras, pero está creciendo a medida que los fans de la película van creando nuevos términos que aprueba su autor, Paul Frommer. Bien, luego tenemos el New Speak de la novela 1984, escrita por George Orwell, que luego tuvo película también. Y se trata de un lenguaje controlado creado por el Estado totalitario como una herramienta para limitar la libertad de pensamiento y que la gente tenga que obedecer al Estado totalmente. Entonces hay una serie de ejemplos y se suele denominar también neolengua. Luego tenemos de la novela The Call of Cthulhu, el Rilenian, que lo creó el gran maestro del terror, H.P. Lovecraft, y está escrito como con glifos, un sistema de letras jeroglíficas que fue atraído a la Tierra por el engendro de Cthulhu. Se ha descrito como letras que cuelgan hacia abajo en sentido de barras horizontales. Bien, luego tenemos de Star Trek, tenemos dos, Romulano y Vulcano, y son dos especies que aparecen en Star Trek y tienen su propio lenguaje, como pueden ver ahí, con diferentes símbolos, etc. La verdad es que la serie de Star Trek pues ha dado a consecuencia, al ser tan larga, muchos idiomas. Bien, luego tenemos el Unasiano de Stargate. Los Unas son una sociedad muy primitiva en algunos aspectos, pero tienen un clan muy intrincado y la estructura social existió por siglos. No hay un lenguaje escrito como tal, pero uno de los protagonistas de la serie, el Dr. Daniel Jackson, el personaje, pues consigue, digamos, traducir esos gruñidos, consonantes fuertes y sonidos de vocales largas para poder comunicarse con un pueblo que, aunque parece primitivo, es bastante avanzado para su época. El Valyrian de Juego de Tronos, el Alto Valirio, fue el lenguaje de Valyria y actualmente se consideraba en Juego de Tronos una lengua muerta, aunque muchas canciones y libros son cantadas y leídas en ese idioma. No tiene una gramática conocida, pero se hace bastante mención a él durante la serie y los libros. Entonces veremos una serie de palabras como la palabra Dracarys, que se traduce por fuego dragón, o la palabra Valonqar, que se traduce como hermano pequeño. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior,
pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro, y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.